el laboratorio y comprender qué vamos a hacer. Muy bien, entonces, igual, cualquier duda o situación, por favor escríbanme aquí al chat y pues mientras estoy explicando y todo esto, pues vamos a leer las preguntas y todo eso. Muy bien. Vamos a empezar. Ahí estamos. Muy bien, laboratorio final, segunda unidad. Realmente, sí, esa compu, María José, no hay nada que se deba hacer a mano. Curso de computación, profesor, persona, tercero básico, sección A y B. Instrucciones generales, responda a las siguientes preguntas de base de datos y Microsoft Access respecto a la clase en vivo del día viernes 29 de mayo, o sea, la clase de hoy, y luego envíe sus respuestas por medio de Google Classroom. Entonces, ¿qué van a hacer? Este archivo lo van a poder tener en digital. Les voy a mandar el editable de Word para que si quieren puedan ustedes editarlo y colocar sus respuestas. Número serie, aquí, perdón, primera serie, disculpen niños. Primera serie, responda de manera clara y correcta a las preguntas que a continuación se le presentan. Muy bien, entonces lo que van a hacer es dar un espacio y van a empezar a escribir la respuesta en este apartado. Eso es lo que vamos a ir haciendo y es lo que voy a ir explicando poco a poco, pregunta por pregunta. Y está bien que van a poner la definición como la tienen en el libro o con sus propias palabras o lo que ustedes vayan entendiendo. Esa es la ventaja de hacerlo de esta manera, de que quiero que puedan colocar cualquiera de esas definiciones. Muy bien. ¿Qué es una base de datos? Recuérdense que desde hace mucho tiempo nosotros como humanos, nosotros almacenamos no solo cuestiones físicas, sino almacenamos cuestiones ya de manera digital. A esto me refiero que la información es muy importante en este tiempo y en este tiempo en el cual nosotros nos encontramos en una era en la cual las computadoras, los teléfonos celulares tienen dominio de nuestro tiempo, de nuestro espacio. Entonces los datos y la información se vuelven muy importantes. Asimismo, entonces los diferentes tipos de información o los tipos de datos que nosotros tenemos, debemos registrarlos. Y para eso nacen las bases de datos. Una base de datos, en inglés database, parece que la mayoría de cuestiones de informática está sustentado en idioma inglés, es cualquier colección de datos o la recopilación de datos organizados de forma electrónica, ¿sí? Una base de datos, aunque nosotros la tengamos de manera física, digamos, tengamos un folder lleno de información y todo esto, nosotros necesitamos, pues, guardarlas de manera electrónica. Esto es una base de datos, es una colección de datos o recopilación que se organiza de manera electrónica. Muy bien, luego tenemos, aquí ya tenemos la pregunta número 1. Para poder es una recopilación de datos de manera digital. Y esta sería una pregunta correcta. Muy bien, número 2, recuérdense que estas preguntas y esto que vamos a hacer. Gracias, Mika. Esto es muy similar bueno, realmente nosotros en este curso, perdón, no tenemos evaluación, así que esto es lo último que vamos a hacer en compu de esta unidad y nos vamos a ver hasta el 15 de junio, a partir de esa semana, con la tercera unidad. Así que esto es lo último que vamos a realizar, niños. Esto es para terminar la zona. Ya en unos días pues termino de calificar todo y ya les envío su calificación y todo esto por medio de Colplex. Muy bien, número 2, que es manejador de base de datos. Un manejador de base de datos es aquel que se encarga de hacer el diseño y que la base de datos pues funcione, la que nos permite organizarlo. Un manejador de base de datos o un DBMS, ¿sí? Database Manager System en inglés, es un sistema de administración de base de datos. Realmente esa es la traducción
del, se podría decir, del acrónimo en inglés. Es un programa, recuérdense que todos estamos hablando de manera digital, que se encarga de crear y administrar base de datos. Entonces, resumámoslo, que es un manejador de base de datos. Es un programa que se encarga de crear y administrar una base de datos. Esa sería la pregunta número 2. Muy bien, continuemos con la pregunta número 3, que es un dato. Esa puede ser incluso hasta un poco sencilla de responder. Claro, Michelle, no hay ningún problema. Número 3 es un dato. Es la parte más importante de nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque son datos, son símbolos, son letras, son números que pueden ser leídos y procesados por una computadora para obtener información. Ok, ¿cuál es la diferencia de escribir un número o un dato y que sea procesado o no? A esto se le conoce como metadatos, ¿sí? Para que un dato sea información, este dato debe tener un significado. Por ejemplo, yo puedo escribir el número 10 en la pantalla. Por ejemplo, voy a escribir el número 10 acá. Pero este 10 no tiene ningún valor, no tiene sentido, ¿sí? No, solo es un dato. Se convierte en información que tiene significado. Por ejemplo, el dato que tiene, si pongo un 10, puedo hablar de edad, puedo hablar de una posición, puedo hablar exactamente de lo que necesitamos, pero ya cuando le damos la definición al dato, se convierte en información. El dato por sí solo no tiene significado. Cuando tiene información, ya se convierte, cuando ya tiene significado, se convierte en información. Entonces, ¿qué es un dato? Es información que no tiene significado, que puede ser leída y que puede ser procesada por una computadora. Pueden ser de letras, números y símbolos. Recuérdense, todas estas preguntas, incluso si dicen, profe, no quiero escribir lo que usted me está diciendo, pues estas preguntas las pueden responder, eh, pueden responderlas porque están en su libro también. Estas preguntas creo que están en la definición en la página 115, por si la quieren revisar. Ahí también están las definiciones de estas preguntas. Muy bien, siguiente. ¿Qué es un registro? Y para esto quiero hacer una pequeña gráfica. Vamos a abrir el famoso Paint. Y disculpen por las líneas rectas, porque obviamente no van a salir rectas. Muy bien, cuando hablamos de una base de datos, cuando hablamos de que vamos a guardar datos, por lo regular siempre tenemos un encabezado, ¿sí? Y luego todos los datos que vamos a escribir van en base al encabezado. 115, Jimena. ¿Sí? Y vamos haciendo las filas. Por eso es que a veces trabajamos en Excel algunas bases de datos y en Access también lo habíamos hecho. Vamos a abrir Excel también. Entonces, en una tabla como tal, como los vemos aquí, digamos lo que vemos en Excel, por ejemplo, lo que está aquí arriba, ¿sí? Lo que está en letras, se le conoce como columnas, ¿sí? Lo voy a colocar aquí. Columnas, ¿sí? Lo que está hacia abajo, lo que viene siendo de manera eh, vertical, se le va a conocer como filas. Lo voy a colocar de esta manera. Un poquito más grande. Entonces, las filas y las columnas en una tabla siempre van a permanecer de esta manera, ¿sí? Las columnas de manera horizontal, ¿sí?
porque todas estas serían columnas, y las filas de manera vertical. ¿Sí? Entonces aquí está la columna, o las columnas. Y cada una de las filas. Aquí son las filas. Entonces las columnas están repitiendo, solo para que tengamos esto un poquito más claro. Las columnas van en horizontal. Nos va a salir más adelantito, van a ver. Y las filas van a ir en vertical. Un color más claro. Ahí está. Vamos a lo más grande. Ok, horizontal y vertical. Esto es en las tablas normales y por eso es que usa este Excel. Cuando hablamos de una base de datos, hablamos de que tenemos no solo columnas, sino en este caso las columnas se van a llamar campos en lugar de columnas campos, y las filas se van a llamar registros. ¿Sí? Los campos literalmente definen el dato que vamos a colocar. Por eso en este caso colocamos registro y puse dos veces registro, entonces vamos a ahorrar uno. ¿Qué es un campo? Es la columna de una base de datos, es la columna de los datos. El libro lo define de esta manera. Un campo es cada uno de los datos que se incluyen en una base de datos. Por ejemplo, si yo quisiera escribir como campo nombre, por ejemplo, entonces nombre iría en la columna. Entonces, los campos que vamos a elegir, en este caso, digamos que estamos haciendo una base de datos de una persona, de un estudiante que necesitamos su nombre, su apellido, su género, su edad. Entonces, eso que están allí son los campos. El nombre, la edad, el género, fecha de nacimiento. Esos son los campos. Para reafirmar lo que dice nuestro libro, dice que los campos son cada uno de los datos que incluyen una tabla o una base de datos. Esos son los campos. Y registros es el conjunto de datos que se refieren a un concepto en particular. Cuando me refiero a esto, que se refiere a un concepto en particular, se refiere a los campos, a los registros, a las filas. En este caso, como es una fecha de nacimiento, vamos a colocar unas fechas de nacimiento aquí. Vamos a poner 25, 24 de 06 del 96. Y aquí ya tenemos una edad, una fecha. ¿Sí? Y luego puedo agregar otro registro de ese mismo campo y así sucesivamente, digamos, si fuera en este caso un campo de edad, hacemos lo mismo. Voy a poner 16 años y con esto pues lo que hacemos es ir ingresando registros a nuestra base de datos. ¿Qué pasa con esto? Los registros complementan a los campos. Si lo vemos un poquito más, y no quiero confundirlos tanto con esto, pero si lo vemos un poquito más hablado o referente al lenguaje, el campo es la descripción, ¿sí?, de un objeto. En este caso sería el adjetivo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué puede calificar al sustantivo? Por ejemplo, el sustantivo es una persona, un hombre o una mujer, por ejemplo. ¿Qué adjetivos tiene? Que sería
sus adjetivos serían, pues, tamaño, peso, edad, nombre. Es algo que lo califica y que, pues, lo define. En este caso sería eso, los campos. Y la definición de eso, los registros. Entonces, con esto, pues, podemos responder a estas 4 preguntas. Como les digo, esto está en su libro. Ahora, la única que no está en su libro, pero es importante que sepamos, es esta. ¿Qué es un metadato? Un metadato es el significado de un dato y va a ser un poquito extraño, que fue lo que habíamos dicho anteriormente, y es que el dato por sí solo no tiene o no tiene significado. Yo puedo colocar un símbolo, puedo colocar 16, puedo colocar 30, puedo colocar azul, y esto no nos dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque solo son símbolos. ¿Los podemos leer? Claro que sí, los podemos procesar, pero no nos dicen qué significan o a qué se refieren. Y a esto me refiero con el metadato. El metadato es el significado de ese dato. El darle significado es decirle, bueno, pertenece a un campo. ¿Qué campo es este? Sería el campo de edad, por ejemplo. En el de azul, este sería el campo de colores. Entonces el metadato es el significado del dato. Ustedes van a responder de esta manera. Lo voy a hacer como ejemplo con este. Vamos a colocar que es un metadato. Es el significado del dato. Por ejemplo, ¿qué es la base de datos? Es un conjunto de datos o recopilación de manera digital, por ejemplo. Y van a poner así. ¿Qué es un manejador de base de datos? Colocan es un programa que se encarga de crear y administrar la base de datos. Y así sucesivamente van contestando. No sé si hasta este punto hay alguna duda de los conceptos o de cómo van a contestar el laboratorio. Buenos días, profe. Perdón, solo tengo una duda de cómo lo vamos a enviar exactamente, es que no me quedó muy claro. Lo vas a responder acá y luego lo vas a subir a Google Classroom. Vas a guardar el archivo, porque este archivo yo te lo voy a subir a Google Classroom para que tú lo puedas descargar y lo puedas trabajar. Muy bien, muchas gracias, profe. Por nada. Gracias, Jimena, María Paula y Sofía. Muy bien, gracias. Muy bien, serie número 2. Defina en qué caso y valores se utilizan los siguientes tipos de datos en Access. Muy bien. De esto me voy a apoyar de una gráfica. Esta está muy sencillo, incluso tenemos una gráfica en el libro. Voy a mostrar. Muy bien, tenemos el texto corto y este texto corto es un texto que nos permite ingresar cualquier tipo de texto con un máximo de 255 símbolos. El texto largo nos deja ingresar cualquier tipo de texto con la diferencia de que puede ser mayor a 255 símbolos. Ok, así es como van a responder esta parte. Y ahora, digamos, nos dice, ¿y en qué casos podríamos usarlo? Entonces, entre paréntesis, vamos a colocar
nombre o apellido. Digamos que se les ocurra algún campo en el cual esto pueda ser utilizado. Y texto largo, por ejemplo, ¿en qué lo podríamos utilizar? Tal vez lo podríamos utilizar en una dirección o par. Muy bien, esto de los tipos de datos también los vamos a encontrar en el libro. Y esto está en la página, se las digo de una vez. Recuérdense que igual esto va a estar en Google Classroom. Va a estar en la página 122, ¿sí? Incluso si quieren, se los voy a colocar aquí. ¿Pueden ver? Acá una referencia. Y la de aquí estaba en la página 115. Solo para que ustedes tengan las referencias ahí de qué página puede estar esto. Entonces, si lo van a responder, colocan cuánto o qué se puede ingresar allí y un pequeño ejemplo de esos datos. Por ejemplo, número, que deja ingresar el número y que podemos colocar con números, por ejemplo, edades, fecha y horas. Obviamente esto es muy sencillo porque solo vamos a poder colocar fechas y horas. Monedas también, autonumeración y el sí y el no. No sé si está claro cómo deben responder esta parte. Si no, pues podemos continuar. Ok, niños. Ok, viene la parte práctica y creo que tal vez es la que les va a llevar un poquito más de tiempo, pero es la que vamos a realizar como tercera serie. Y es que vamos a hacer una base de datos de manera descriptiva cumpliendo con los siguientes requerimientos. Muy bien, vamos a tener que crear 4 tablas, ¿sí? Yo sé, ahorita van a decir, profe, pero si yo no tengo Access, no hay ningún problema, lo van a poder hacer en Excel. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer en Access? Voy a ingresar acá. Vamos a hacer una manera rápida de trabajarlo. Vamos a abrir una base de datos en blanco. Voy a crear. El nombre, si el nombre que le pueden poner puede ser cualquiera, realmente no importa, media vez ustedes lo identifiquen, no hay ningún problema. Y nos dice, en este caso, aquí tengo mi Access. Sí, voy cambiando de Access a Word. Solo déjenme guardar estos cambios y así no vamos saltando de... Ahí está, muy bien. Entonces aquí tenemos la pantalla principal de Access. Recuérdense que en un video con anterioridad lo pueden consultar en el canal de YouTube o en su Google Classroom. Yo les dejé estos valores donde podemos hacer las tablas por medio de el modo de hoja de datos, que es como que fuera un Excel, o la vista de diseño. Aquí también me pide el nombre de la tabla. En este caso lo que yo voy a hacer es hacerlos todos por la hoja de vista de datos. Va a ser un poquito más sencillo para cada uno de ustedes realizar. ¿Cuál es el nombre de mi primera tabla? En este caso nos dice tabla alumnos. Entonces esta tabla se debe llamar alumnos. ¿Y qué campos debe tener? Nombre, apellido, edad y correo electrónico. Entonces aquí nos dice nombre. Recuerden que aquí haga clic para agregar, le damos clic. Y tenemos que elegir el tipo de datos. Yo no les doy el tipo de datos, ustedes los deben elegir, dependiendo de qué es lo que van a trabajar. En este caso es texto corto y le voy a poner nombre. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto en Excel? Si los que no tienen Access, vamos a hacerlo lo mismo en la hoja de datos. Vamos a escribir acá esta columna que siempre viene, que es el ID, solo que ahora lo vamos a tener que hacer manual, en Access se hace automático, y vamos a colocar acá nombre. Solo que entre paréntesis, ustedes, los que vayan a hacerlo en Access, por favor, en Excel, perdón, esto quede bastante claro, van a escribir el nombre de
El tipo de dato, en este caso, recuérdense que yo usé texto corto. Y pues ya lo dejan de esta manera. Y hasta le ponen negrita para que se vea. La diferencia va a ser de que los que lo tengan en Access solo van a tener que agregarlo de una sola vez y lo que tengan en Excel lo van a tener que colocar como texto para que yo sepa cuál fue el tipo de dato que utilizaron o el que a su conveniencia ustedes creen que era el necesario. Si ustedes, en este caso, como no tienen Access o les es muy difícil hacerlo en Access, van a tener que ir a la página 122 de su libro para que ustedes sepan cuáles van a ser los tipos de datos que pueden utilizar. Muy bien, ¿cuál sería el segundo tipo de dato? O el segundo nos dicen apellido. Muy bien, vamos a ir aquí a apellido. Vamos a colocar texto corto en este caso. La primera tabla se las voy a realizar yo. Y ya con esto ya está apellido. Los de Excel van a tener que hacer esto. Apellido. Y le van a tener que agregar texto. Muy bien. Vamos a ir con el siguiente. Edad. Dan aquí en agregar. Le van a agregar número, porque ese es el número para edad. Y le ponemos edad. Y aquí en Excel hacemos lo mismo. Le vamos a poner aquí número. Estamos escribiendo. Muy bien. Y así sucesivamente. Voy a eliminar esto. Ahí está. Y aquí abajo los de Access, ¿cómo van a guardar la tabla? Le van a dar aquí, perdón, aquí donde está la X, dice tabla 1, le dan aquí en cerrar, le dice, ¿desea guardar cambios en la tabla 1? Le dan que sí, y le colocan el nombre, en este caso la tabla se llama alumno. Y ahorita se les va a desaparecer, pero si se dan cuenta lo tienen del lado izquierdo, lo pueden dar doble y van a tener ya de nuevo su valor. Los valores que tienen que colocar van a ser 5 filas o 5 registros como mínimo. Ahora, los de Excel, lo que van a tener que hacer aquí es colocar el nombre de la tabla, en este caso sería alumno. Y agregar aquí los valores, los 5 valores que les pide el libro. Muy bien. ¿Cómo agregamos otra tabla aquí en Access? Le damos aquí en crear y le damos aquí en dice tabla. Y ya tenemos otra tabla, si se dan cuenta tenemos como pestañitas. Y ahora la tabla que tenemos es tabla 1. Y hacemos la tabla de padres, la tabla de colegio y la tabla de maestros. Igualmente los de Excel, solo que aquí lo que van a hacer es aquí en hoja nueva y van a ir agregando. Por ejemplo, ahorita toca padres, por ejemplo. Y sucesivamente hacen el mismo procedimiento. Y así hasta terminar pues las 4 tablas. Luego nos dice acá, esta base de datos se debe realizar en Access. En dado caso no cuente con el software, puede realizarla en Excel o Word, dejando constancia de lo realizado. Cada tabla debe tener como mínimo 5 filas o registros, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, en alumno, por ejemplo, vamos a agregar 5. Juan González, 16. Marta Pérez, 16. José López, 14. Mario García. Abigail Marroquín. Y 19. Por ejemplo. Y ya tienen sus 5 datos. Estos 5 valores también los tienen que agregar los de Excel, solo que aquí van a tener que escribir el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Por ejemplo, van a colocar
Lo mismo, José Pérez. 10. Marta Gómez. Ángel Luis Méndez. Por ejemplo, y así sucesivamente hasta tener, vamos a poner Gabriela Méndez. Y así sucesivamente con las 4 tablas. Luego debe elegir el tipo de dato dependiendo del nombre de la columna del mismo. Si usted lo realiza en Excel, debe enviar el tipo de dato que utilizaría, ya que en Excel no permite la inclusión de tipos de datos como Access. Es lo que les había escrito acá, que es lo que deben colocar. ¿Sí? A diferencia de lo de Access. No sé si hasta este punto hay alguna duda. Roberto, son 5 filas las que hay que colocar. Si hay alguna duda, por favor, niños, escríbanme y se las vamos a responder de una vez para que pues ustedes puedan continuar. Hey everyone, I am so excited about Revival. ¿Cómo se puede pasar una tabla Access? No, es que no la tienes que pasar a Access. Si tú la vas a hacer a Access o a Excel, no las dos, solo una de las dos vas a hacer. ¿Tienes Access? Hazlas en Access. Pero si no tienes Access, pues puedes utilizar Excel. Ok, niños. Vamos a esperar un ratito más. No sé si alguien más tiene alguna duda. Esto es para el día viernes de la otra semana. ¿Sí? El otro viernes creo que es 5. Entonces, esto es para ese viernes, solo que no va a ser hasta las 12:59, sino va a ser a las 12 del mediodía. Esto con el fin de que yo pueda calificar porque ese día entregó sus notas. Entonces, por favor, les encargo. Incluso ahorita ya tengo algunos que no han entregado algunas tareas y les voy a tener que... no, pues guardan el archivo de Access y me lo envían, por favor. En el caso que fuera archivo de Excel, pues lo guardan. Y el archivo de Access, recuérdense que por defecto este se guarda en mis archivos, por ejemplo, documentos. Y aquí está la base de datos que acabo de guardar. Entonces ese es el archivo que me mandan. Me van a enviar el archivo contestado de Word, que les voy a mandar editable para que ustedes lo puedan editar y contestar allí. Y el archivo de Access o de Excel. Hago la aclaración. O hacen Access o hacen Excel. No, no hagan los dos, no tiene sentido. Entonces, como les decía, va a ser para el día viernes a las 12 del mediodía. Y como les decía, ya tengo algunos que no me han entregado algunas tareas, les he dado un poquito de chance para que no enviarles reporte. Todavía me las pueden entregar. Les doy como pues el tiempo límite el día lunes para que yo ya pueda terminar y entregar sus notas. Si no, pues ahorita en este fin de semana, pues yo voy a enviar las notificaciones por Colplex. Me he estado aguantando un poquito para darles el chance porque yo sé que algunos no tienen access o han tenido problemas o tienen otros cursos. Yo entiendo, soy bastante comprensible con eso, pero sí necesito que también cumplamos para llenar las características y que puedan llenar ustedes también su zona. Después de esto, entonces, si no hay alguna otra duda, niños,